Hola, un cordial saludo. En este video hablaremos de los conjuntos numéricos. Iniciaremos hablando del conjunto de los números naturales. En este se encuentran aquellos elementos que sirvan para contar. Si yo ingreso a un recinto, a un aula de clases, y quiero determinar el número de estudiantes que están allí presentes, empiezo a contar a partir del 1. 1, 2, 3, 4, hasta llegar al último estudiante, y de esta manera puedo determinar la totalidad de elementos. Notemos que contamos es desde 1, no desde 0, pero en este conjunto se incluye el 0 no porque sea necesario para realizar un conteo, sino por la importancia que tiene en las matemáticas. Es irónico, pero el 0 es el elemento numérico más importante y que permitió en mayor medida la evolución de las matemáticas. En segundo lugar, tenemos el conjunto de los números enteros. Este se define como aquellos elementos que denotan cantidades completas, cantidades enteras, pudiendo ser tanto positivos como negativos. Acá necesariamente debe estar el 0 presente, haciendo como una especie de separación. Notemos que en el conjunto de los números enteros está el 1, pero también su inverso aditivo, el menos 1. Está el 2, también el menos 2, 3 y el menos 3. A la izquierda se extiende hasta el menos infinito. Y a la derecha va hacia el infinito. En tercer lugar, tenemos el conjunto de los números racionales. Estos se definen como aquellos que se puedan escribir en la forma a sobre b, siendo a el numerador un entero, b el denominador también un entero y este distinto de 0, debido a que en matemáticas no se admite la división por 0. Además, debe cumplirse esta última condición que muchas veces se omite, y es que el máximo común divisor entre el numerador y denominador debe ser exactamente igual a 1. En un momento aclararé este aspecto. En el conjunto de los números racionales, el cual se simboliza con una Q de esta manera, van a estar incluidos los elementos que anteriormente se mencionaron, es decir, van a estar todos los números naturales y más extensamente los números enteros. ¿Y por qué están estos elementos? Por ejemplo, el 7, siendo un número natural y siendo un número entero, notemos que se puede escribir en la forma fraccionaria, en la forma racional. Bastaría con ponerle un 1 en el denominador. Esto haría que se cumpla a cabalidad la definición, pero como es algo que se presume que siempre se cumple, se omite. Entonces simplemente escribimos el 7 solito. El 0 pudiendo hacerse lo mismo que se hizo con el 7, el menos 5 y así sucesivamente. Todos los elementos del conjunto de los números enteros estaría acá presente. Además de los elementos que hacen parte del conjunto de los números enteros, tendríamos otros que son racionales. Por ejemplo, 2/3. Notemos que este número cumple a cabalidad la definición anterior, ya que 2 y 3 son números enteros con el denominador, que es 3 distinto de 0. La última condición, máximo común divisor entre A y B, debe ser 1. Notemos que 2/3 es una fracción que no puede ser simplificada más. Por ende, es un elemento representativo del conjunto de los números racionales. Miremos otro, 15/21. Este, en apariencia, es un elemento del conjunto de los números racionales. Vamos a analizarlo. El numerador, que es 15, es un entero. El denominador también es un entero distinto de 0. La última condición no se cumple. El máximo común divisor entre numerador y denominador no es 1, es 3, ya que ambos podrían dividirse por este elemento. Si yo tomo el numerador, lo divido por 3 y el denominador también, voy a obtener una fracción simplificada. 15 dividido 3 da 5, 21 dividido 3 da 7.
Notemos que esta última fracción, esta fracción obtenida, va a cumplir a cabalidad con toda la definición. Además, sabemos que 5 séptimos no se puede simplificar. Podríamos incluirlo en el conjunto de los números racionales. Y así sucesivamente tendríamos una infinita cantidad de elementos adicionales. En cuarto lugar, tenemos el conjunto de los números irracionales. Estos se definen como aquellos números que no se pueden escribir en la forma A sobre B. Se simbolizan con Q asterisco o simplemente una I mayúscula. Y como ejemplo tendríamos a pi, e, raíz de 5, raíz de 2 y en términos generales todas las raíces cúbicas, cuárticas, cuadradas, no exactas. Vamos a hacer una comparación de un número racional y de un número irracional. La comparación está basada en la posibilidad de escribir cualquiera de estos elementos en su forma decimal. Los números racionales se caracterizan porque su forma decimal es secuencial. Hay algún patrón que se repite. En cambio, los números irracionales no presentan esta característica. Por ejemplo, el número 2/3 que mencionábamos anteriormente. Este en su forma decimal quedaría 0.6666 y notemos que siempre podríamos saber cuál es el elemento que le sigue en su parte decimal. Otro ejemplo, el número racional 1591 sobre 495. La equivalencia de este número es 3.214, 14, 14 y así sucesivamente. De forma análoga a la situación anterior, podríamos notar que hay un patrón que se repite en esta equivalencia decimal. Estos son elementos del conjunto anteriormente mencionado, el conjunto de los números racionales. Un ejemplo para el conjunto de los números irracionales sería pi. En su equivalencia decimal vemos que pi es aproximadamente igual a 3.1415926554. Esto es lo que nos mostraría una calculadora científica. Notemos que no hay ningún patrón que se repita. No podríamos determinar cuál es el elemento que continúa esta secuencia. Sabemos que tiene infinitas cifras decimales. Y lo mismo con el número e. Su equivalencia es 2.71 82 81 82 8 aproximadamente, y este va a tener también una infinita cantidad de elementos sin ninguna regularidad. Lo mismo con raíz de 2, que es 1.41 42 13 5 62, con infinitas cifras decimales sin ningún patrón. Estos tres últimos números son ejemplos de elementos del conjunto de los números irracionales. En quinto y último lugar, aunque no menos importante, tenemos el conjunto de los números reales. Este conjunto está conformado por todos los elementos que hemos visto hasta el momento. Se define como la unión entre el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales. En este estarían los elementos antes mencionados, el 0 como número entero
o natural, el 5, el 8, cualquier número racional no entero, 2/3, 5/9, todos los números irracionales, pi, raíz de 2 y cualquier otro número que ustedes se puedan imaginar que pueda estar incluido en cualquiera de estos dos conjuntos. En resumen, podríamos decir que el conjunto de los números reales son todos los elementos mencionados anteriormente. Este conjunto se subdivide en dos grupos. Por un lado está el conjunto de los números irracionales y por el otro el conjunto de los números racionales. Este último se subdivide en dos: los fraccionarios, o sea, los números que son exclusivamente racionales, y los enteros. Estos se dividen en dos: enteros positivos o naturales y enteros negativos. De esta manera finalizamos el recorrido por los conjuntos numéricos. A continuación desarrollaremos algunos ejercicios. En pantalla vemos 4 situaciones problema que requieren la solución. Aconsejo que pausen el video un momento y traten de darle solución a estos planteamientos. El primer ejercicio dice lo siguiente: Pitágoras, filósofo y matemático griego, vivió entre los años 582 y 496 a.C. Primera pregunta: ¿a qué edad murió? Segunda pregunta: ¿cuántos años hace esto? Para darle solución, vamos a pensar en la recta de los números. En esta recta, que sabemos que se extiende infinitamente en ambas direcciones, tendríamos como punto de comparación el 0, que si lo contrastamos con la historia de la humanidad, sería el año en que nació Cristo. Por eso dividimos positivos o después de Cristo y negativos antes de Cristo. Me dice que este filósofo vivió entre el 582 y el 496. Nos vamos devolviendo. Estaría por acá el -1, el -2 y así sucesivamente. Encontramos primero el 496, -496, y luego el 582, -582. Este valor corresponde a el nacimiento y muerte de Pitágoras. En el lado derecho precisamente encontramos los números positivos: 1, 2 y así sucesivamente hasta llegar al año actual, 2021. La primera pregunta es: ¿a qué edad murió? La edad correspondiente será la diferencia entre estos dos años, es decir, -496 quitándole -582. Es una diferencia porque solo me interesa conocer el rango de años correspondiente al nacimiento y a la muerte del filósofo. Tomamos primero el mayor número, que es -496, y le quitamos los que están por debajo de este, que sería -582. Para obtener la respuesta vamos a destruir los paréntesis. El primer número quedaría tal y como se indica, un número negativo, -496. Menos por menos es más, 582. Tenemos -496 que es negativo y 582 que es positivo. Tomamos el mayor y quitamos el menor y dejamos el signo del número más grande, que es 582 y corresponde a signo más. Esta diferencia será de 86. Por ende, podríamos concluir que Pitágoras murió a la edad de 86 años. La segunda pregunta: ¿cuántos años hace esto?
Para responderla, nos situamos en la edad actual, que sería el 2021, y le restamos la edad a la cual murió Pitágoras, que corresponde a menos 496. Esto nos daría 2021 menos por menos da más 496, lo cual es igual a 2517. Ya para concluir, Pitágoras, filósofo y matemático griego, vivió entre los años 582 y 496 a.C. ¿A qué edad murió? Pitágoras murió a la edad de 86 años. ¿Cuántos años hace esto? Es decir, ¿cuántos años hace que murió? 2517 años. Ejercicio número 2. Si una lámina metálica tiene un espesor de 4/64 de pulgada, ¿cuántas láminas iguales a esta hay que superponer para obtener una altura de 7/2 de pulgada? El ejercicio me está planteando lo siguiente. Tenemos una lámina y un montón de láminas. La lámina solita tiene un espesor de 4/64 de pulgadas. Es decir, la altura de esto es 4/64. Estoy apilando cierta cantidad de láminas hasta obtener una altura total de 7/2 de pulgada. La pregunta es, ¿cuántas láminas están aquí apiladas? Para hacerlo, vamos a notar lo siguiente. Tenemos dos números pertenecientes al conjunto de los racionales. Por un lado está 4/64. Es una fracción, indiscutiblemente, pero es una fracción que puede ser simplificada. Notemos que tanto numerador como denominador se pueden dividir de forma exacta entre 2. La mitad de 4 es 2 y la mitad de 64 es 32. Nuevamente puedo dividir ambos por 2. La mitad de 2 sería 1 y la mitad de 32 es 16. Este valor ya no se puede simplificar más. Nos quedaría simplemente un 16avo. 4/64 es igual a un 16. La otra fracción es 7/2. Esta fracción está escrita en la forma mixta. Tenemos el primer número grande indica una parte entera y la parte fraccionaria que es 2/4. Para poderlo trabajar conviene escribirlo solamente en fraccionario, una fracción llamada fracción impropia. Para hacerlo simplemente extendemos una línea divisoria que es el vínculo entre el numerador y escribimos el número entero que es 7 y lo multiplicamos por el denominador que sería 4, sumándole el numerador que corresponde a 2. En el denominador dejamos el mismo que aparece inicialmente, que sería 4. Procedemos a resolver. 7 por 4, 28. 28 más 2 daría 30. 30/4. Ya es una fracción sin parte entera. Esta fracción se puede simplificar. 34 tienen ambos mitad. La mitad de 30 es 15 y la mitad de 4 es 2. 15 medios. Tenemos el espesor de una sola lámina que corresponde a un 16, ya simplificada, y el espesor de la pila de láminas, que sería 15 medios. La pregunta es, ¿cuántas veces cabe un 16 en 15 medios? Cuando hablamos de cuántas veces cabe o cuántas veces está, estamos hablando de una división. Para hacerlo fácilmente, vamos a tomar la altura de la pila de láminas, que es 15 medios, y vamos a dividirla entre la altura de cada lámina, que corresponde
a un 16, ya simplificada. Esta división me va a dar el número total de láminas que hay en esta pila. División de fraccionarios. Dividir fracciones es bastante sencillo. Bastaría con escribir la primera fracción tal y cual aparece, 15 medios en este caso, cambiamos la división por una multiplicación e invertimos numerador y denominador del divisor, quedándonos 16 sobre 1, lo cual es igual a 15 por 16 es igual a 240 sobre 2 por 1 es 2. Esto se puede simplificar. Ambos tienen mitad, 240, su mitad es 120. Y la mitad de 2 es 1. Como se mencionó anteriormente, el 1 puede omitirse. Escribiríamos simplemente 120, que sería la respuesta al ejercicio. Leamos de nuevo. Si una lámina metálica tiene un espesor de 4/64 de pulgada, que corresponde a un 16, ¿cuántas láminas iguales a esta hay que superponer para obtener una altura de 7/2, que corresponde a 15 medios? La respuesta es 120 láminas. Si apilamos 120 láminas, alcanzaríamos el espesor pedido por el ejercicio. Tercer ejercicio. Una persona compró un automóvil en 33 millones y lo vendió ganando un tercio del costo. ¿Cuál fue el precio de venta? Tendríamos costo de compra equivale a 33 millones. Ganancia, me dicen que es un tercio del costo de compra, es decir, un tercio de 33 millones. En matemáticas, hablar de un tercio de algo o de una fracción de otro número es equivalente a multiplicar la fracción por dicho número, un tercio de 33 millones en este caso. Como tengo una fracción y un número entero, para que queden equiparables, lo que hacemos es dejar un 1 en el denominador del número entero. De esta manera podemos multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador, obteniendo 1 por 33 millones es 33 millones, sobre 3 por 1 queda 3. Simplificamos, 33 millones tiene tercera al igual que 3. La tercera de 33 millones es 11 millones. Y la tercera de 3 es 1. Como ya se mencionó, el 1 en el denominador no es necesario dejarlo. La respuesta final sería 11 millones para esta parte de la solución. La ganancia es de 11 millones. Volviendo al ejercicio, se compró en 33 millones y se vendió ganando un tercio del costo. Es decir, el precio de venta será entonces el costo más la ganancia. Es decir, 33 millones más 11 millones, lo cual es igual a 44 millones. Esa sería la respuesta final para el ejercicio. El precio de venta del automóvil fue de 44 millones. Cuarto y último ejercicio. Encuentra el valor de n si la raíz enésima de 512 sobre 4913 es igual a 8/17. Recordemos inicialmente cómo sacar la raíz enésima, cualquier tipo de raíz de un número. Por ejemplo, raíz quinta de 32. Debemos buscar un número que multiplicado 5 veces me dé 32. La respuesta es 2, ya que si tomamos el 2 y lo multiplicamos por sí mismo 5 veces, 2 por 2 por 2 por 2 por 2, eso nos da 32. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16,
16 por 2, 32. Otro ejemplo, raíz cúbica de 27. Esto es igual a 3, ya que 3 multiplicado en 3 veces es 27. 3 por 3 es 9 y 9 por 3 es igual a 27. Aplicando este método podríamos obtener la respuesta. Al primero, ¿qué número, o más bien, cuántas veces hay que multiplicar el 8 para que dé 512? 8 por 8, 16. Y 16 por 8 es igual a 512. Ahí lo tenemos, ya llegamos al 512, por lo tanto, 3 veces estamos multiplicando el 8 por sí mismo. Intentemos con el 17. Si el 17 al multiplicarlo 3 veces por sí mismo me da 4913, esa sería la respuesta para n. N sería 3. Miremoslo. 17 por 17 por 17. 17 por 17 es 289. 289 por 17 es igual a 4913. En efecto, también aparece 3 veces el 17. 3 veces multiplicado 17 por sí mismo. La conclusión es, n es igual a 3. Y podríamos escribirlo así. Raíz cúbica de 512 sobre 4913 es igual a 8/17. De esta manera finalizamos el ejercicio y con este el video. Muchas gracias por su atención.